años hay hospitales en muchos lugares para enfermos contagiosos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para los leprosos. Y hay gente que los atiende y que los cuida, aunque tienen el riesgo de ¿qué? Si no lo hicieran ellos, ¿quién los cuidaría? ¿Se ha puesto a pensar? Entonces, para algo Dios nos ha puesto en este lugar y para algo Dios nos ha puesto en este tiempo. No para estar preocupados como los demás. Yo ahí me voy a comprar 20 cubrebocas. Les comentaba la vez pasada que si usted usa un cubreboca, va a tener la sensación de tenerlo en la cara. Y regularmente la gente se lo mueve, se lo acomoda, se lo baja, se lo sube. Y el problema no es el cubreboca porque el virus no anda flotando en el aire. El virus explicaban que es pesado y entonces cuando uno habla o lo expulsa o tose o estornuda, cae a 1,5 metros de distancia. Pero tiene ciertas características que le permiten sobrevivir unos días. Entonces, si cae en este lugar y usted lo toca, el virus no entra por la piel, pero si usted agarra con la mano y se toca la boca o se toca la nariz o los ojos, es ahí en la fuente de contagio. Entonces, si usted tiene el cubrebocas, se lo mueve y mueve, pues es más fácil que se contagie que si no se agarrara. Si se va a usar el cubrebocas, ahí déjeselo, no se lo mueva. Pero por eso se dice que se lave uno las que. Estaba escuchando, no que habla mucho del tema, pero bueno, también es bueno. Estaba escuchando a unos doctores explicar que ese virus, la cubierta que tiene unos azúcares y unas proteínas que al contacto con el jabón se disuelven y le quitan el efecto de contagio. O sea, aunque siga sobreviviendo, ya no se puede pegar a las demás células para reproducirse. Entonces, la gente va y compra galones de gel, de alcohol, con que haya jabón, ¿no? Con que usted se lave con jabón, con que usted eche jabón en las superficies y la limpie, el virus se va a morir. Pero hay algo en nosotros que dice, en las manos están los portadores de la enfermedad, pero en las manos del que cree está la ¿qué? La sanidad. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? Mucha gente dice, no, ni siquiera te acerques a los hospitales, ahorita menos que nunca, porque ahí te puedes ¿qué? Entonces, ¿quién va a llevar la palabra? ¿Quién va a llevar consuelo? ¿Quién va a imponer esas manos? ¿Quiénes? Los que creen, ¿verdad? Pero no es para todos, es para los que, si usted no cree, enciérrese en su casa mejor, ¿verdad? Báñese en gel antibacterial. Pero si usted cree, dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Vale? Vamos a ir a primero de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7. La semana pasada hablábamos algo similar a eso. Ahora, entonces cuando nos congregamos como iglesia, aquí sucede algo especial. No pierdan la segunda de Crónicas, pero vamos a la 133. ¿Ya lo tenemos? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No cada quien en su casa, sino habitar ¿dónde? Juntos en armonía. Es como el buen óleo. El óleo, ese aceite que se derramaba, tenía varios usos para ungir, para humectar, para incluso se vertía óleo sobre las heridas, sobre las llagas, para que éstas sanaran. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Hermón es el monte más alto en esa zona de Medio Oriente, que todo el año está
nevada, su punta, y de ahí descienden los manantiales y el agua que surte al río Jordán y a otros afluentes. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová, ¿y qué más? Y vida eterna. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, aquí es donde Dios se manifiesta, aquí es donde Dios va a traer la bendición, la sanidad, la seguridad. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 7, vamos a leer desde el verso 11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de ¿qué? Entonces, en una forma análoga, Dios ha escogido este lugar, no porque sea más bonito, por más grande, lo ha escogido para manifestar su nombre. Amén. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen? Si yo cerrare los cielos, fíjese lo que dice Dios, si yo cerrare los cielos, o sea, si hay tiempos de dificultad, para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o sea, esas plagas de insectos que destruyen las siembras, o si enviare pestilencia a mi pueblo, hablamos largamente la semana pasada acerca de esto, de las enfermedades, de las epidemias, de las pandemias, etc. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, no está hablando al que no cree, no está hablando al que no le conoce, no está hablando a la gente, y aún esa gente a veces muestra más confianza en Dios que en los propios hijos de ¿quién? De Dios. Si se humillare mi pueblo, o sea, esto no va a ser, no se va a arreglar por la vacuna, no se va a arreglar por otra cosa, se va a arreglar cuando el pueblo de Dios se humille, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué? Orar y buscar en mi rostro. No nomás es orar, es buscar su ¿qué? Significa tener una devoción, una búsqueda de Dios. Y se convirtieron también de ¿qué? Sí, porque oramos, pero nos seguimos portando mal. No, eso no vale. Tienes que haber un tiempo de contrición, de arrepentimiento, de dejar de hacerlo malo. Dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces hay una condición para que Dios nos responda. La condición es hacer esto: humillarse, orar, buscar su rostro, convertirnos de los malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, porque Dios, hay que entender dónde está, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces la sanidad ¿de quién va a depender? De Dios. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? En este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Cuánto tiempo? Desgraciadamente pasa como toda la vida, solo cuando la gente tiene dificultades, ahí sí se acuerdan de quién, de Dios. Pero a Dios hay que buscarle a tiempo y a destiempo, y en todo tiempo y en todo momento. Porque nuestra fe debe de observarse. Voy a poner el ejemplo que hemos visto siempre de aquella ocasión en que Jesús dice que estaba en una casa. Y esa casa no debe ser una casa muy grande, pero digamos que era mediana. Era una casa que estaba llena, estaba abarrotada de gente. Toda la gente quería escuchar a Jesús. Tanto que la gente estaba asomada por las ventanas, estaba por la puerta. No había forma ya de entrar, todo estaba absolutamente lleno. Pero dice la Escritura que unos hombres habían escuchado hablar de Jesús
habían oído esa fama de que Jesús ponía sus manos sobre los enfermos y ¿qué pasaba? Sanaba. Y traían a un hombre necesitado, a un enfermo, que estaba paralítico, y lo traían en un camastro, una especie de camilla, y lo han de haber traído entre varias personas, y estuvieron tratando de ver la forma de entrar para que ponerlo delante de Jesús para que él orara o lo sanara, pero por más que intentaron no podían entrar. Entonces ellos pudieron también haber optado por decir, bueno, pues vamos, no se pudo, esperaremos otro momento más propicio, de seguro otro día Jesús va a estar menos ocupado. Pero no, ellos sabían la urgencia y además entendían que allí estaba, nada más era cosa de ¿qué? De estar delante de Jesús. Era su momento, era el tiempo adecuado, era el momento propicio. Así que se les idearon algo. Se subieron al techo y empezaron a quitarle una parte del techo, algo que no dice la Escritura, pero me imagino no debe haber dejado muy contento al dueño de la casa, aunque da a entender que ese techo podía quitarse y podía volverse a acomodar. Entonces dice que subieron al paralítico, nada más mentalmente imagínense, estaría fácil. Si usted ha cargado a alguien, aunque sea entre 4, una persona adulta, pesa, ¿no? Ahora súbalo a un techo con cuerdas, no sé cómo lo habrán hecho, pero lo subieron. Habrá quienes les habrán dicho, como nos dicen, oye, ay, qué imprudente, ¿qué tal si se les cae? ¿Qué tal si se les cae y queda peor que como estaba? Pero no, ellos no estaban viendo ese riesgo, sino estaban viendo la oportunidad. Ya no estaban diciendo, oye, ¿a poco sí se van a reunir? Ay, qué imprudentes. Va a ser un foco de contagio, pero no saben que este lugar va a ser donde se va a manifestar la sanidad de parte de ¿quién? De Dios. Entonces lo subieron, dice que por el hoyo que habían hecho, lo descolgaron. Y entonces lo pusieron, lo bajaron exactamente donde estaba ¿quién? Dice la Escritura, Jesús, al ver la fe de ellos, ¿cómo se vio esa fe? Porque muchos decimos, yo tengo fe, pero la tengo acá adentro. No, yo sí tengo fe, pero la tengo muy escondida. Y en Santiago nos dice la Escritura que la fe sin obras, ¿cómo es? No es un asunto de que por hacer obras vamos a llegar al cielo, no. Es un asunto de que porque hemos creído, hacemos las obras que Dios espera que nosotros hagamos. Por eso dice aquí, que a lo que leímos en San Marcos, dice que estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos, ¿y qué va a pasar? Y estos sanarán. Y dice que aunque bebieras alguna cosa mortífera, es como cuando Pablo, el apóstol, estaba embarcado y lo llevaban hacia Roma, y antes de zarpar, acuérdense que en ese tiempo estos barcos dependían del viento porque eran de vela, y ya se venía el invierno, y allá el invierno es el tiempo de las tormentas, de las lluvias, de las situaciones difíciles en alta mar, y ellos estaban en un puerto y quisieron apresurarse para llegar a otro puerto mejor, más cómodo, pero Pablo les dijo, dice, el Señor me dice que nos quedemos, que no vayamos porque hay riesgo, pero ellos se aferraron, treparon a Pablo y se llevaron a los demás en el barco. Y a medio camino se soltó la tempestad, se soltó la tormenta. Todo eso usted lo puede leer ahí en el libro de los Hechos. Y resulta que entonces sí tenían miedo, y era tal su temor que dejaron de comer, ya no les daba ganas de comer. Imagínense todos, de por sí andar en el mar es difícil, se marea uno, ahora en tormenta pues está peor,
y para un lado, y para el otro, y para esto. Y entonces decayeron su ánimo, y Pablo les dijo, miren, hay que comer porque Dios me ha mostrado, yo he clamado a Dios, y Dios me ha mostrado que ninguno perecerá, ¿no? Solamente va a haber la pérdida del barco y de las cosas materiales. Y entonces comieron, y cuando naufragó el barco, se echaron al agua y todos llegaron hasta la playa de la isla de Malta. Y cuando los de esa isla los vieron, pues les encendieron un fuego porque vieron que estaban todos mojados, todos cansados, habían naufragado, no se dice cuánto nadaron, pero haber estado mediana la distancia. Así que llegaron y empezaron a echar leña al fuego para calentarse. Y entre la leña que agarró Pablo para echarla al fuego estaba una serpiente, una víbora, que le picó y se le quedó atorada en la ¿qué? En la mano. Y entonces Pablo agarró la víbora y la zarandeó en el fuego para que lo soltara, y ahí quedó la víbora. Pero los que vivían en esa isla sabían qué tipo de serpiente era la que lo había, y entonces decían en su mente, decían, este hombre verdaderamente debe ser un criminal, ¿no? Donde se salvó del naufragio, de todas maneras no va a haber quien lo salve de la mordedura. Y entonces estaban esperando que se hinchara o que empezara a babear y se pusiera mal, pero pasó el tiempo, y a Pablo no le pasó qué. Y entonces su percepción cambió, ¿verdad? De pensar que era el más malo, ahora dicen, no será un Dios, ¿verdad?, que nos visita en forma de hombre. Bueno, así es la percepción humana, de un momento cambia de un lado hasta el otro, ¿no? Entonces dice que si tomares en tus manos serpientes, no te va a pasar qué. Hay otra promesa que dice la Escritura, que hollaríamos serpientes y escorpiones. Y esa confianza, vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesús da esta promesa y dice, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Y nada os dañará. ¿Cuántos pueden decir amén? Nada os dañará. El enemigo, ¿cómo se mueve en este tiempo entre las personas? Precisamente el enemigo utiliza el temor, el miedo, la incertidumbre, la angustia. Y a veces eso enferma más que realmente la enfermedad, ¿no? Hay gente que ya de repente ya se está sintiendo mal, ¿no? Ay, siento que me falta el aire, de seguro ya me quedé, porque ya todo en la mente anda volando. Pero el que tiene confianza en Dios dice, pues no importa, y si me enfermo, yo sé que esta enfermedad no será para qué, para muerte, sino para glorificar el nombre de quién. Alguien me preguntaba, ¿qué tratamiento hay o qué será lo que hoy puede curar a la persona que está enferma o infectada con este virus? Pues no hay una cura, ¿no? Habrá un tratamiento para ayudarle a salir más rápido, pero la cura es el mismo sistema inmunológico. Nuestro sistema de defensas se activa con el virus y hay una lucha, usted pelea contra el virus y tiene un 97% de probabilidad de que usted gane y no le pase. Algunos se enfermarán, algunos ni siquiera presentan síntomas, ¿no? Y andan por la vida contagiando a los demás y no se dan cuenta que tienen esa enfermedad. Estaba escuchando ya de toda la información que está hoy en día, pero algo me llamó la atención, que alguien explicaba que incluso a veces hay virus que se quedan con uno, ¿no? Que uno los adquiere, por ejemplo, cierto tipo de herpes y algunos otros,
que no solamente no ya el cuerpo se deshace, bueno, aprende a convivir con él, ¿no? Y vive sin presentar síntomas, pero el virus ahí está. Y es tan fuerte esta simbiosis que se da y esta unión a nivel ya de genética, que hay virus que se heredan genéticamente a los hijos. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, es que comprueba el asunto, por ejemplo, de la transmisión del pecado. ¿Por qué la gente sigue pecando? Aunque el padre haya sido bueno, haya sido malo, la propensión de que el hijo o la hija pequen es igual en todas las generaciones, porque ese pecado se ha ido transmitiendo ya en los mismos genes de las personas. Por eso hablábamos la semana pasada de las concupiscencias, de los deseos pecaminosos que viven ¿dónde? Dentro de nosotros, ¿no? Entonces, nuestra confianza debe de estar puesta en ¿quién? Ya leíamos la semana pasada en el Salmo 91, vamos a volver a recordarlo, cuando dice que mi pestilencia que en medio del día, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, ¿qué? Esperanza mía. ¿Y para qué es un castillo? Para guardarse, es una fortaleza, para cuidarse. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Y entonces, si tú confías en Dios, si tú habitas a su abrigo, si tú estás permanentemente bajo su sombra, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirás y debajo de sus alas, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Caerán a tu lado 1000, ¿y qué? Entonces es cosa de creer lo que Dios nos está diciendo. Pero el asunto de creer no es de ser imprudente, sino al contrario, es del ser lo que Dios espera que nosotros seamos. Si usted no anda al abrigo del Altísimo, si usted realmente no anda bajo la sombra del Omnipotente, pues sí, mejor busque la vacuna porque va a estar difícil, ¿no? Porque ni cómo ayudarle. Pero si usted ha puesto su confianza en Dios, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, dice el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, hermanos, es cosa de poner nuestra confianza, nuestra seguridad ¿en quién? En Dios, ¿no? Es un momento, un tiempo, ¿no?, en que nosotros debemos de tener una búsqueda de Dios para ver en nuestra vida cómo se cumplen estas promesas, cada una de ellas, y no echarlo el saco roto, ¿no? Es o no es, ¿no? Pero no se puede estar a la mitad, ¿no? Decir, yo medio voy, va a meter un pie y el otro lo va a dejar ahí afuera, no se puede. O viene o qué, o no viene. Vamos a ver otro ejemplo aquí en Lucas. Ok, estamos en Lucas 5, vamos para allá. Ok, en el versículo 12 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. O sea, no, la lepra era una enfermedad, varias enfermedades, la realidad, de la piel, que había moderadas y había graves, ¿no? Había una lepra terrible que era muy contagiosa y que causaba incluso que los dedos se cayeran, ¿no? Las personas seguían vivos, pues se les caían dedos, se les caía pedazos de piel, se les quedaba entre pegados. ¿Han visto los zombies que hay
la tele, pues más o menos. Entonces este hombre estaba lleno ¿de qué? A los leprosos se les tenía siempre aparte porque era una enfermedad contagiosa y porque aparte pues, la superstición y las personas ya de cómo son, ¿no? Eran los apestados, no podían estar cerca en la ciudad, tenían que vivir ellos juntos en otro lugar, tenían la obligación incluso de traer una especie de cascabel para que la gente escuchara cuando venía un leproso y se apartara, se alejara, no comían en los mismos lugares, no podían, olvídese ya de los abrazos, de los saludos de besos, nada. Con el leproso había que estar totalmente aislado. Pero este leproso, este hombre que estaba lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro a tierra y le rogó, y ha de haber llegado ante Jesús y a una distancia prudente, se ha de haber inclinado hasta tocar su frente en el suelo, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Este hombre sabía que no había solución para su enfermedad, que la única solución era ¿quién? A Jesús. ¿Cómo lo sabía? Pues alguien le ha de haber dicho, ha de haber escuchado, ha de haber visto. Como haya sido, él estaba poniendo su confianza en ¿quién? Ahora no llegó exigiendo, no, es que yo soy esto, yo soy aquello, yo soy tu hijo, no. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces, ya en una ocasión lo había comentado más ampliamente, nada más lo voy a retomar un poquito. Dice: entonces, extendiendo él la mano, ¿qué hizo? Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el caso de aquel centurión que tenía al siervo enfermo, que le mandó a decir al Señor: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, ni siquiera me tuve por digno por irte a encontrar, pero di la palabra y mi siervo sanará. Jesús pudo haberlo sanado sin necesidad de ¿qué? Pero ¿por qué lo tocó primero? Y lo tocó primero antes de ¿qué? De sanarlo. Pero era una forma también de tratar con el alma, o la forma, las llagas del alma que tenía este hombre de haberse sentido rechazado, expulsado, excluido, ¿eh? Nadie se le acercaba, olvídense de abrazos, olvídense, no pudo haber abrazado o besado a su esposa ni a sus hijos, nada, se había terminado para él todo eso, ¿no? Ahora Jesús extendió su mano, ¿y qué? Era un imprudente Jesús, ¿qué tal si se contagia? ¿No? Pero la lógica del reino de Dios es diferente a la lógica del mundo. Él lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. O sea, había dentro de la ley judía, en los casos de que un leproso sanara, tenía que presentarse, antes de reincorporarse a la sociedad y a su casa y a la vida cotidiana, tenía que ir con el sacerdote. El sacerdote revisaba su cuerpo, que efectivamente ya estaba como limpio. Si estaba limpio, se ofrecía un sacrificio de paz delante de Dios, y a este hombre, después de un baño ritual, en un mitzvah, se le declaraba limpio y podía ¿qué? Regresar a su casa. Es lo que le está diciendo Jesús: mira, ve, y como dice la ley, ve, preséntate al sacerdote, que te vea que ya estás bien, presenta tu sacrificio y vete a tu casa. Y aquí hay otra enseñanza importante. Ya en una ocasión lo comenté, lo voy a volver a comentar. Hay gente que no muestra gratitud delante de pensamos como que nos lo merecemos todos. Hay gente que a Dios ha sanado de enfermedades graves, muy graves.
Esa enfermedad no solamente se lo pudo haber llevado al plato, sino representó en él, podía haber representado un problema económico fuerte. Hay gente que se enferma y esa enfermedad lo lleva a la quiebra, ¿no? Medicinas, médicos, doctores. ¿Qué pasó con la mujer aquella que tenía flujo de sangre? Dice que 12 años y había visitado a muchos médicos y había gastado lo que tenía en esos, ¿qué? En esos médicos, y no le iba mejor, sino le iba, ¿qué? Pero hay gente que Dios ha sanado y agarra y sana y se da la vuelta y ¿qué? Y se va a su casa, como si no dice ni siquiera gracias, sino ni una ofrenda de amor a Dios, no. Está como aquellos 10 leprosos que sanó Jesús, ¿no? ¿Cuántos regresaron a darle gracias? Nada más uno. Pero este no, Jesús le dijo, mira, ve, tienes que hacer esto, presenta tu ofrenda ¿a quién? A Dios, para un testimonio de que has sido sanado. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Y oraba. Entonces, hermanos, ya a manera de conclusión, vamos a ir a Ezequiel capítulo 46. Esta es una visión que Dios le muestra a Ezequiel acerca del templo, no el templo que existía, sino un templo que era diseñado por Dios. Y este templo tenía medidas y tenía elementos que el templo hecho por los hombres no contaba, era diferente. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, en 47:1, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Del umbral de la casa salía un río, una fuente, brotaba un manantial hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Al oriente es donde nace el sol. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Da a entender que ese río, un río amplio, él entró, 1000 codos son 50 metros, no, 500 metros, más o menos. Todo más o menos 45 centímetros, ¿no? Dice que midió 1000 codos, pero el agua le llegaba ¿hasta dónde? A los tobillos. Midió otros 1000, ya eran 900. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, y las aguas le llegaban ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, o sea, hasta el pecho, ya casi llegando hasta el cuello. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino no, significa que para pasarlo había que sumergirse, que llenarse. Es como cuando usted se mete al mar y llega un momento en que ya los pies no tocan el suelo. Entonces tiene que depender de su habilidad para nadar, para seguir adelante. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán ¿qué? Sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué le va a pasar?
vivirá. Y habrá muchos peces, muchísimos peces, por haber entrado allá a estas aguas. ¿Y qué van a recibir? Y vivirá todo el que entrare en este río. Esta visión lo que muestra es lo siguiente: el río representa a Dios mismo, su presencia. Y el asunto de meterse representa la entrega que uno tiene delante de quién. Si las aguas nomás te tocan los tobillos, si te metes un poquito más y te llega a las rodillas, no, tienes que meterte más. Bueno, si ya te llega hasta el pecho, piensas como que estás entregado, pero hay cosas que no las has entregado a quién. Tienes que meterte hasta que ya no dependas de ti, sino dependas de quién, de Dios. Y entonces esas aguas van a ser para tu propia sanidad, ¿no? Para ti y para los que te rodean, porque dice: estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos, véase sus manos, ¿cómo están? ¿Limpias, sucias? ¿Cómo tienen los dedos? ¿Chicos, grandes, medianos? Muchos están preocupados por lo que traen en las manos, no vayan a traer el virus. Pero dice: pondrán sus manos sobre los enfermos. ¿Y qué les va a pasar? ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Ese amén se vio así. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.